Hoy veamos escenas bíblicas que muestran cómo Dios realiza su obra de salvación mediante cosas que pueden parecernos insignificantes. Dios realizó el gran milagro en el Mar Rojo con solo una sencilla vara de pastor, y al golpear la peña, hizo brotar un manantial que proveyó agua para innumerables israelitas. La herramienta utilizada en aquel momento no fue un magnífico cetro de oro, ni un esplendoroso báculo, sino una simple vara. Dios llevó a cabo una obra asombrosa, con algo tan insignificante como esto. Por lo tanto, no debemos concentrarnos en nuestros puntos débiles, sino preguntarnos, ¿estoy obrando bajo la dirección de Dios o estoy actuando según mi voluntad? Debemos llegar a ser aquellos que piensen de esta manera. Si algo está en la mano de Dios, esto puede ejercer un gran poder, sea lo que sea. Aunque el objeto sostenido parezca insignificante, o carezca de poder, o fuerza en sí mismo, Dios puede hacerlo significativo. Dios realizó los milagros de dividir el Mar Rojo y hacer brotar agua de una peña en el desierto, mediante la vara de un pastor. En este momento, tenemos la misión de predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando observamos los acontecimientos que se desarrollan a nuestro alrededor, percibimos que el tiempo en que Dios vendrá a esta tierra se acerca. Y a medida que ese momento se aproxima, el Evangelio del Reino debe ser predicado en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Algunos podrían pensar, ¿cómo puede alguien tan insignificante como yo predicar el Evangelio hasta que llegue a todos los rincones? En lugar de mirarnos a nosotros mismos, ¿a quién debemos mirar? Debemos volver la mirada hacia Dios y llegar a comprender que nos encontramos en sus manos. Aunque era solo una vara de pastor, aquella vara realizó la extraordinaria proeza de dividir el Mar Rojo. También creó el milagro de hacer salir agua de la peña para saciar la sed de 600,000 hombres. ¿No es así? Por ello, hoy examinemos juntos la palabra de Dios, con el sermón titulado La gran obra de Dios cumplida mediante cosas insignificantes. Vayamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Veamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que Dios creó fue hecho con un propósito. La verdad es que incluso la existencia de algo, en un lugar exacto y en un momento preciso, forma parte también de la voluntad de Dios. ¿Acaso no entendemos de inmediato todas las palabras que la Madre Celestial nos da? Podemos ver que todas estas cosas se cumplen también dentro de la providencia de Dios. Por tanto, aunque nuestras habilidades y las tareas que realizamos parezcan pequeñas en escala o en cantidad, espero que sientan orgullo y confianza al saber que son obras que se llevan a cabo en las manos de Dios. Entonces, ¿es difícil que el Evangelio llegue a Samaria y hasta lo último de la tierra? No es nada difícil. La obra de Dios varía en tamaño, escala, profundidad y en todos los aspectos. Es algo que nosotros no podemos hacer, pero es algo que Dios puede hacer. ¿No es así? Cuando comprendemos que estamos llevando a cabo esta obra mientras Dios nos sostiene en sus manos, el Evangelio puede difundirse de tal manera que hoy sea motivo de gozo, mañana no se sienta como una carga y siempre se puede llevar adelante con alegría. Veamos algunas palabras sobre la gran providencia de Dios
y su plan y diseño para la salvación. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Al ver a los apóstoles de la iglesia primitiva, quienes desempeñaron el papel de difundir todas las grandes enseñanzas de Jesús, Pedro, Juan y Santiago eran pescadores, y Mateo era un recaudador de impuestos. Hoy en día, funcionario de impuestos suele considerarse una profesión respetable. Sin embargo, en aquella época, los recaudadores de impuestos eran despreciados porque su trabajo consistía en tomar impuestos de su propio pueblo y entregárselos a Roma. Fueron precisamente estas personas quienes contribuyeron a difundir el Evangelio de Cristo en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, podemos ver que Dios eligió a los que tenían poca capacidad para dirigir su gran obra. Hoy también nos encontramos en la misma situación. No estamos a la altura en muchas áreas. Carecemos de las cualificaciones a las que la gente suele conceder gran valor. Pero, aun cuando nos falta en tantos sentidos, amamos a Dios, tenemos fe en Él y abrigamos la esperanza del reino de los cielos. Dios llama a tales personas y las utiliza para que lleguen a ser grandes figuras. Continuemos confirmando esas escenas. Jueces capítulo 15, versículo 14. Y así que vino hasta Lei. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. En aquel tiempo, los israelitas y los filisteos mantenían una relación tensa y prolongada que se había transmitido a lo largo de generaciones. Sansón dio muerte él solo a 1000 filisteos, sin tener una espada o lanza adecuada, que eran armas comunes en aquellos días. Él derrotó a 1000 hombres con una quijada de asno. Sansón era, sin lugar a dudas, un hombre que poseía una fuerza extraordinaria dada por Dios. La herramienta que utilizó no fue una célebre espada de renombre mundial. Utilizó una herramienta insignificante para destruir a 1000 filisteos. Si esto fue lo que Sansón pudo hacer, ¿cuánto más podrá lograr el pueblo de Dios cuando está sostenido en la mano de Dios y Él desea usarlos? ¿Acaso no fue el poder de Dios el que doblegó a Faraón, rey de Egipto, por medio de Moisés, quien no era hombre elocuente? Moisés dijo que era tardo en el habla y torpe de lengua, expresando que le faltaba elocuencia para persuadir al rey con eficacia. ¿Cómo podría yo realizar una obra tan grande? Sin embargo, al final,
¿No liberó Dios a los israelitas por medio de Moisés y los guió a la tierra de Canaán que fluía leche y miel? Recordando la historia de la Biblia, podemos ver que las figuras que allí aparecen tuvieron muchas limitaciones, cada una con sus propias debilidades. Pero cuando Dios las sostuvo en sus manos y quiso usarlas, las convirtió en grandes figuras. En aquella época, Egipto era uno de los reinos más poderosos del mundo, pero Dios mostró su poder de tal manera que incluso aquel rey formidable se vio obligado a ceder. Lo mismo ocurrió con los filisteos. Ellos no eran un pueblo débil. Sin embargo, una quijada de asno fue suficiente para derrotar a 1000 filisteos. No se utilizaron otras herramientas. Continuemos con 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Veamos el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Esta escena, que conocemos muy bien, es aquella en la que el rey Saúl escoge a David como el guerrero que iría a la batalla en el nombre de Israel. Todos los demás guerreros veteranos se escondían, temblando tan solo al contemplar la estatura de Goliat, y ni uno solo se atrevía a dar un paso al frente para luchar. Entonces, un joven llamado David proclamó que él iría y derrotaría a Goliat. Si consideramos su falta de experiencia en batalla, resulta evidente que David no tenía ninguna posibilidad de vencer a Goliat. Sin embargo, ¿acaso no estaba David en la mano de Dios? ¿No fue precisamente esa la razón por la que Goliat no tuvo más remedio que caer de rodillas ante David? ¿No es este un hecho bien conocido por nosotros? Al observar todas estas escenas de la Biblia, vemos que Dios una y otra vez llama a su pueblo, que parece pequeño, débil e insignificante, para llevar a cabo grandes tareas que parecen completamente fuera de su capacidad. Debemos ser aquellos que Dios sostiene en sus manos donde quiera que vayamos. Solo así podremos convertirnos en guerreros poderosos, capaces de derrotar a 1000 hombres con nada más que la quijada de un asno, como lo hizo Sansón. Un muchacho como David derribó a un gigante temible como Goliat, a quien nadie se atrevía a desafiar con tan solo una honda. Siempre debemos preguntarnos quién estuvo detrás de todas estas obras. En lugar de escoger a los fuertes, a los sabios o a los que tienen muchas posesiones en este mundo, Dios siempre ha llevado a cabo obras maravillosas por medio de aquellos que, aun con múltiples carencias, saben amar a Dios, esperar el reino de los cielos y mantener la fe en su palabra.
Dios dijo que el Evangelio sería predicado en Samaria y también en los lugares más lejanos de la tierra. Esto no fue confiado a personas influyentes, sino a los santos de la iglesia primitiva. Al observar a los miembros de aquella primera iglesia, cuando Jesús ascendía desde el monte de los olivos, vemos que eran jóvenes, débiles y carentes. En términos sociales, apenas había entre ellos miembros con poder sustancial. Sin embargo, Él les dio una misión, les dio la oportunidad de predicar el Evangelio. Para Dios, esto no significa esfuerzo alguno, pero Él nos ha dado esta preciosa oportunidad de ser bendecidos y recibir el perdón de pecados. Vayan a Samaria y hasta lo último de la tierra y sálvenlos. Salvar a las almas moribundas no representa el mayor acto de bondad. Para tal tarea, Dios no llama únicamente a figuras como el apóstol Pablo, dotadas de un talento extraordinario para la predicación. El punto es, ¿quién está en la mano de Dios? Yo quiero ser sostenido por su mano. Yo también quiero ser sostenido por su mano. Lo mismo ocurre con nuestros miembros en el extranjero. Todos deben ser sostenidos por la mano de Dios. Solo entonces nuestras pequeñas habilidades se multiplicarán 100 veces o incluso 1000 veces y se producirán obras inimaginables. Por otro lado, aquellos que parten pensando, debo hacerlo todo con mis propias habilidades, no lograrán buenos resultados aunque comiencen con talentos excepcionales. La quijada de asno que Sansón sostuvo en la mano era insignificante. Sin embargo, logró una gran hazaña. La vara en la mano de Moisés era solo una vara de pastor. Y sin embargo, dividió el Mar Rojo. Formó parte de las asombrosas obras que tuvieron lugar durante los 40 años en el desierto. Ya sea la quijada de un asno, la vara de un pastor o el cetro de un rey, la herramienta en sí no tiene ningún significado. Es porque Dios puede lograr cualquier cosa con lo que Él escoja. Por eso Dios nos manda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Por supuesto, nuestras habilidades individuales son importantes, pero les pido sinceramente una vez más que tengan un amor más profundo por Dios y lleven a cabo el Evangelio junto con Él. En este momento se están librando guerras entre Rusia y Ucrania y entre Irán e Israel. También hay países que experimentan guerras civiles, como Myanmar, Sudán, Yemen, Etiopía, la República Democrática del Congo y Somalia. Guerras civiles como estas se están produciendo continuamente en este tiempo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Como enseñó Jesús, el mundo se encuentra en esta situación. Él también dijo, habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Si comparamos los precios de los cereales antes de la guerra en Ucrania con los actuales, hay una gran diferencia. Por ello, el número de personas que sufren hambre debido a la falta de alimentos está aumentando enormemente. Hay hambrunas debido a las sequías causadas por la falta de lluvia, pero también debido a las secuelas de la guerra. Hay muchos casos en todo el mundo en los que las personas no pueden comer o vestirse adecuadamente, junto con diversas enfermedades desconocidas. Vemos que hay muchas situaciones en el mundo, incluso peores que la COVID-19. Por consiguiente, podemos darnos cuenta de que esta época realmente requiere la ayuda urgente del Padre y de la Madre. ¿Acaso no es esta la época profética en la que debemos informar a todos en el mundo sobre la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, a través de la cual se promete la salvación de todos estos desastres? Veamos el libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano,
y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando predicamos las palabras de Dios a la gente del mundo, ellos preguntan, si como un trozo de pan y bebo una copa de vino, ¿el desastre realmente pasará por encima de mí? Si alguien así lo comiera, para él no tendría sentido. Todo aquello que se hace sin fe no es más que un mero acto profano que no puede contener la promesa de Dios. Los egipcios tuvieron las mismas dudas. Al ver a los israelitas poner la sangre de los corderos en los dos postes y en el dintel de las casas, preguntaron, ¿por qué están haciendo eso? Bueno, dicen que si ponemos eso, el desastre pasará por encima de nosotros. Dijeron esto entre ellos y se burlaron de los israelitas. ¿Hacer tales cosas hará que el desastre pase por encima de ellos? Luego llegó la noche del día 14 de Nisán, la noche de la Pascua. En medio del profundo silencio, acontecimientos muy diferentes se desarrollaron entre la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, y las llanuras donde vivían los egipcios. En la región donde vivían los israelitas, ni un solo animal resultó dañado o muerto. Pero, ¿qué ocurrió en Egipto? Desde el primogénito de la sierva hasta el primogénito del oficial de más alto rango, incluso el propio hijo del rey, todos los primogénitos fueron ejecutados sin distinción. Ellos se burlaron diciendo, ¿hacer eso hará alguna diferencia? Porque la ordenanza de la Pascua les parecía insignificante. No obstante, como Dios lo prometió, la Pascua demostró un poder inmenso a los israelitas. Hermanos, muchas personas del mundo ven la obra que hacemos y se preguntan, ¿cambiará realmente el mundo solo porque hacen esas cosas? Pero, ¿quién es el que realmente está llevando a cabo esta obra? Hemos sido llamados a participar en la obra que Dios está llevando a cabo, sirviendo juntos como colaboradores. Cuando predicamos la Pascua, el día de reposo, la Madre Celestial y el Padre Celestial, ¿acaso no estamos predicando el mensaje del Evangelio al mundo, que se ha alejado de Dios, diciendo, vuélvanse a Él? Vuélvase a Dios, y usted y su familia serán salvos. Además, disfrutarán de la felicidad y las bendiciones eternas del reino de los cielos. Este es el mensaje que predicamos. No debemos limitarnos a decir, debemos guardar el sábado ya que es el día de reposo. Más bien, a través de esa observancia, debemos guiarlos de regreso a Dios, para que su fe y su corazón crezcan y, en última instancia, guiarlos al eterno reino de los cielos. Los soldados egipcios se preguntaron, ¿por qué ponen la sangre de un cordero en los dos postes y en el dintel de las puertas de sus casas? Cuando albergaron el pensamiento erróneo, ¿podrían tales acciones prevenir realmente un desastre? Dios cumplió su promesa. Un acto de fe que a ellos les parecía insignificante produjo un resultado asombroso y completamente distinto. ¿No es así? A los israelitas, Dios dio la Pascua como un día de gozosa liberación, mientras que para los egipcios fue un día marcado por la muerte de todos sus primogénitos, ¿verdad? Aunque alguien parezca pequeño, insignificante y débil, Dios dice que cuando honran a ese niño pequeño o le ofrecen un vaso de agua fría, es como si lo hicieran por él, ¿verdad? Él mismo nos enseñó diciendo, a mí lo hicisteis. No hay nadie que sea insignificante en la verdad. Todos son asombrosos. No podemos saber a quién elegirá Dios ni de qué manera lo usará.
¿Acaso no cumplimos todos el Evangelio guiados por la mano de Dios, de acuerdo con la voluntad del Padre y de la Madre? Por lo tanto, ese Evangelio está destinado a tener éxito. ¿Hasta dónde se predicará el Evangelio? Dios dijo que sin duda será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No está profetizado que el Padre vendrá a esta tierra para proveernos un camino de regreso al reino de los cielos? Dios está realizando una gran obra. Si estamos en sus manos, debemos decir: Padre, permítame también predicar la palabra. Por favor, permítame estudiar la palabra de Dios con diligencia. Permítame apoyar a nuestros miembros y animar el Evangelio del Nuevo Pacto a través de la oración ferviente. No sé nada, tengo carencias. Realmente no soy más que la quijada de un asno, pero quiero ser sostenido en las manos del Padre y de la Madre. Para el Evangelio, por favor, úsenme en cualquier lugar conforme a su voluntad. A veces como Sansón, a veces como Salomón, a veces como Josué, a veces como el apóstol Pablo, a veces como Pedro. En cualquier lugar, en cualquier rol, en cualquier deber, siempre quiero permanecer en Dios. Quiero estar de su lado. Con esa fe, todo lo que necesitamos hacer es actuar de acuerdo con lo que el Padre y la Madre nos han enseñado. Si se nos dice que descansemos, descansemos. Si nos dicen, démoslo todo, entonces trabajemos diligentemente. Si se nos dice que extendamos nuestra vara hacia el Mar Rojo, solo tenemos que hacerlo. Cuando Él dice, extiéndanla, no debemos decir, no puedo porque tengo el hombro rígido. Si duele el brazo derecho, entonces pueden extender el izquierdo. Cada vez que Dios nos mande hacer algo, recuerden, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Espero que al hacerlo, volvamos sin falta al reino de los cielos. Hoy hemos reflexionado sobre las palabras, la gran obra de Dios cumplida mediante cosas insignificantes. Para aquellos que van al extranjero a predicar el Evangelio, que su viaje sea con Dios y cosechen resultados llenos de gracia. Para aquellos que se quedan en Corea, que también cosechen abundantes y hermosos resultados. Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.